Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos inaugurando el segundo ciclo de Comunicación y Salud de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Nos acompaña la decana de la Facultad de Comunicaciones, Carolina Mardones, Daniela Godoy, secretaria del programa Elige Vivir Sano, Rinat Ratner, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, y Alejandra Ferrari, gerente general de ACHAP, Asociación de Agencias de Publicidad de Chile. En primer lugar, vamos a presentar los principales resultados de una investigación sobre el relato de la obesidad en los medios periodísticos chilenos. A partir de una muestra de 1.200 noticias publicadas en prensa nacional y regional, plataformas web, televisión y radio, que se recolectaron entre junio de 2019 y junio de 2020. Esta investigación la realizamos en conjunto con la doctora Belén Amadeo, profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires, y la magíster Marcela Lorca, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. A partir de los resultados de esta investigación, elaboramos un manual para periodistas y comunicadores para informar acerca de la obesidad, que es la segunda parte de la presentación. Cabe decir también que la investigación es una investigación independiente que contó con el patrocinio de Novo Nordisk. Entonces, lo primero que quiero decirles es que lo que observamos en esta investigación es que hay una evolución, que podríamos decir es una evolución de carácter positivo, con respecto a cómo se informa acerca de la obesidad hoy en los medios chilenos. Está todavía a medio camino, y muchas veces con el riesgo de caer en lo políticamente correcto. La evolución positiva refiere a que la manera de dirigirse a las personas que tienen exceso de peso ya no está circunscrita siempre al estereotipo o a la discriminación, sino que hace énfasis en otros aspectos que, si bien no son del todo positivos, son mejores a lo que estábamos acostumbrados. En este momento la obesidad en Chile es una pandemia, pero es una pandemia de la que no se habla, aunque creo que es más justo decir hoy que es una pandemia de la que no se hablaba. La información es tan impactante, ¿no? Cuando sabemos que más del 50% de los niños chilenos sufre de obesidad, esto ocupa lugar en los medios de comunicación, ocupa lugar en las políticas públicas y, por supuesto, en la actividad médica. Aquí a la derecha tenemos una captura de pantalla de un texto que se publicó en La Tercera Online en 2019, un texto que va a hablar sobre la obesidad infantil, que es un grave problema, y que, como decía antes, estamos todavía a medio camino en esta manera de informar. La imagen que se utiliza es una imagen que uno podría decir, bueno, es impactante y quiere impactar, sí, pero también es una imagen que es agresiva y que además no es un niño, y tampoco un niño llega a ese volumen de peso, ¿no? En esta pandemia de la que no se habla, el enfoque con que nos informan los medios es, en todo caso, el de la responsabilidad individual, ¿no? Las personas que son gordas o que tienen sobrepeso es porque no se cuidan, ¿no? O porque están, su vida, su entorno, es un entorno en el que existe desigualdades socioeconómicas y un problema de inclusión. Introduzco ahora a Belén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es interesante la idea de ofrecer un manual, porque hay que tratar de darle un nuevo enmarque a la información referida al exceso de peso. ¿Qué son los enmarques, los frames, en el nombre técnico que es en inglés, encuadres, enfoques de la información?
es que habitualmente un medio de comunicación transmite una información tratando de explicar cuál es el conflicto a resolver, quién es el responsable del problema, cuáles son las soluciones posibles, qué actores podrían ser partes de esa solución, pero no se trata solamente de frames que tiene el medio de comunicación o el periodista o la periodista que se hizo cargo de elaborar esa nota. Los frames forman parte están en toda la sociedad, es decir, no solo los frames lo tienen los medios o los periodistas, también lo tiene la sociedad a la que esos medios pertenecen y los receptores de esta información, por lo cual hablamos siempre de una transferencia de encuadres, enfoques, enmarques, que va de la sociedad a los medios y de los medios a la sociedad. Entre ellos interactúa una cantidad de símbolos, signos, pautas de convivencia, reglas de juego, que son propias de esa comunidad. Por eso es interesante leer cuáles son los frames que aparecen en los medios, porque son los frames que de alguna manera son compartidos por toda la comunidad. Y a la hora de intentar incidir en estos frames, en este enfoque de los temas, también buscamos aportar algunas buenas prácticas para cambiar la mirada que la comunidad tiene sobre este asunto. Por ejemplo, en la siguiente filmina vamos a ver una imagen. Vamos primero a unos frames que detectamos, disculpen. ¿Cuáles son algunos frames que detectamos? Y después mostramos un contraejemplo. El sobrepeso no es una enfermedad, según lo que se ve en los medios de comunicación. A ver, cuando decimos esto no estamos diciendo que ningún medio lo muestra, ¿sí? Pero que mayoritariamente los medios muestran al sobrepeso no como una enfermedad, sino como un estado transitorio de las cosas, y que además es el individuo el responsable de este exceso de peso. Por lo cual es el individuo también la única persona responsable de su cuidado y de su tratamiento. No hay una mirada comunitaria de esto, no hay una mirada tampoco, digamos, de intervención del sistema de salud pública desde este lugar. Es el individuo el que padece esta situación por su propia responsabilidad. Y lo mismo ocurre con esta cuestión de que es cortoplacista la mirada, es mayoritariamente estética, y el problema se acaba cuando la persona baja de peso. Cuando en realidad estamos ante una pandemia, para usar una palabra que está muy de moda, y los datos duros, en el caso chileno, no solo en el caso chileno, pero en el caso chileno, son alarmantes, y la idea es tratar de proyectar esto a un largo plazo. La imagen a la que yo hacía alusión es una imagen que aparece en la página web de Radio Duna, es esta, en octubre de 2019, y se utilizó para referirse al aumento de la obesidad en Chile. Queremos destacar que no es que solamente este dato o esta radio, no, en absoluto, esto a lo mejor la radio también usó otras imágenes mucho más positivas, si se quiere, sobre este tema, pero efectivamente hay tratamientos que todavía tenemos que mejorar y que tenemos que pulir. ¿Cuáles, digamos, qué frames hay que reforzar? A ver, Ailín, tenés vos otros ejemplos, ¿verdad? Sí, aquí teníamos lo que comentábamos antes, ¿no? Que aparece la obesidad no como una enfermedad, sino como una causa de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso es la obesidad que es enemiga de la fertilidad, ¿no? Este es un texto de El Mostrador de septiembre de 2019. Aquí sigo yo también mostrando algún ejemplo de lo que también comentaba Belén, en lo que tiene que ver con esa responsabilidad individual, ¿no? y ese afán por solucionar este problema de manera rápida. Aquí tenemos también un ejemplo del que pasa, haciendo hincapié en cómo puedo bajar rápido esos 3 o 4 kilos que gané después del 18 de septiembre, que en general a partir de septiembre hasta el verano es donde se concentra la mayor cantidad de textos informativos sobre esta pandemia, ¿no? Sobre la obesidad. Y aquí esta cuestión, ¿no? De si sirve de algo dejar de comer, ayunar o no ayunar, que es un énfasis, un marco noticioso, un sistema de valores compartidos con esta sociedad, que en realidad solamente genera frustraciones a las personas que padecen de exceso de peso, y pone a estas personas muchas veces en un callejón sin salida, ¿no?
y que acentúa, bueno, que muchas veces simplemente acentúa su padecimiento, el de su entorno, y los aleja de ver, de reconocer que están frente a un problema de salud. Bien, Aquí sí. hemos visto algunos frames que se detectan en la muestra y que podrían potenciarse, y podrían incluso reforzarse a través de acciones de comunicación concretas. La incidencia de la mala alimentación, la falta de ejercicio y del estrés en el sobrepeso, esto es algo que se ve en los medios. Hay que hacer que permee a la sociedad, no solo que quede ahí en los medios. Y después también el impacto de la obesidad en la calidad de vida y en la salud pública de los chilenos. Esto se ve menos de lo que podría verse. Todavía hay para crecer en ese sentido. Ahora hay algunos otros frames que efectivamente muestran, digamos, que faltan, que o no están detectados o están muy poco detectados y que evidentemente podrían incluirse en el diálogo público. Por ejemplo, el impacto del exceso de peso en la salud de la familia, esto se ve, pero podría verse más. El impacto del exceso de peso en la economía, de qué manera impacta en el desarrollo económico, el potencial de trabajo, las áreas, digamos, las áreas de la salud. Hay una cantidad de discapacidades o de enfermedades que vienen de la mano de la obesidad, que podrían perfectamente ser evitadas, prevenidas, y bueno, y que impactan obviamente en el desarrollo económico y social. ¿Y qué papel tiene el Estado para mejorar? ¿Cuál es el potencial del Estado para mejorar estas cosas? Hay una cantidad de medidas, hay planes, Elige Vivir Sano, hay una cantidad de proyectos y políticas bien interesantes, pero que no terminan de ser parte del diálogo público. Entonces, hay ahí una cantidad de frames que los medios podrían abrazar, podrían tomar, o una cantidad de miradas sobre el tema del exceso de peso que podrían contribuir a una mirada de largo plazo de desarrollo socioeconómico y cultural, porque esto es algo cultural, en los chilenos, sobre todo considerando que son los niños los que muestran índices de sobrepeso más altos y son las futuras generaciones. Así llegamos a el momento en que les vamos a mostrar algunos ejemplos del contenido del manual que preparamos para periodistas y comunicadores. Quiero decirles que, por supuesto, está abierta la posibilidad de que se planteen preguntas a través del botoncito específico del Zoom, que las podremos contestar más adelante, también con la participación de las invitadas. Entonces, este manual está planteado específicamente para periodistas y para comunicadores, porque estamos convencidas de que estos frames que, más actuales, ¿no? Que es la obesidad como enfermedad y como tal un problema de política pública y como tal algo que impacta en la sociedad entera, que estos frames estén más presentes es una responsabilidad compartida, y es una responsabilidad compartida de los medios de comunicación, de quienes nos gobiernen en cada momento, y también de la sociedad civil. Y en ese lugar, por supuesto que también estamos las universidades, también está la Asociación de Agencias de Publicidad, todos aquellos que tienen la posibilidad de generar mensajes y comunicarlos de forma masiva, ¿no? Entonces, en el primer capítulo del manual hacemos énfasis en la obesidad y los estereotipos, la presencia de estereotipos cuando se informa acerca del exceso de peso. Un estereotipo es importante que recordemos que es una imagen o una idea excesivamente simplificada, pero que cuenta con la aceptación de un grupo o de una sociedad, a veces incluso con un carácter inmutable. Y lo peligroso es que eso no tiene por qué reflejar la realidad.
¿no? Por ejemplo, si insistimos con que la obesidad es consecuencia de un mal hábito individual, eso finalmente termina siendo un estereotipo, no refleja la realidad, pero es una idea que está aceptada, ¿no? La gente dice, bueno, que se cuide, y no es la manera de solucionarlo, ¿no? Tiene eso casi un carácter inmutable y no está reflejando la realidad, ¿no? Entonces, esos estereotipos están presentes, y por eso aquí aquí les estoy mostrando la primera parte del listado de recomendaciones que damos para evitar los estereotipos, ¿no? Entonces, recordamos esto, que la importancia de que uno como periodista o como comunicador tenga bien claro que la obesidad y el sobrepeso, aunque sean leves, son una enfermedad, ¿no? Constituyen una enfermedad. Entonces, por eso es importante evitar comentarios condescendientes, ofensivos, lastimeros, ¿no? Y en vez de hacer énfasis en las imágenes que son en este momento las que más refuerzan los estereotipos, buscar aspectos que puedan informarse o comunicarse de las necesidades, ¿no? Que tienen estas personas que están padeciendo este problema en este momento, ¿no? Por otro lado, comentarles que la mujer sigue siendo la protagonista del relato cuando se informa acerca de problemas de obesidad, y en general de una manera discriminatoria, ¿no? Entonces ahí por supuesto que es importante estar atentos. Tenemos un segundo capítulo que habla sobre cómo tratar los recursos visuales, ¿no? Esto es imágenes, fotografías, mapas. Bueno, aquí comentarles que resaltamos, bueno, que en la investigación de cada 10 imágenes que se publican, 8 incluyen a mujeres y 2 incluyen a hombres, ¿no? Otra vez hay un sesgo discriminatorio hacia la mujer. En el capítulo 3 nos referimos a la importancia de seleccionar muy bien las fuentes, ¿no? Cuando estamos informando acerca de cuestiones vinculadas a la obesidad, o también cuando, por ejemplo, queremos proponer una acción que se lleva a cabo, una acción pública, ¿quiénes podrían ser o quiénes deberían ser los actores involucrados, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es recurrir siempre a fuentes expertas e intentar lograr, en la medida de lo posible, que la comunicación de esas fuentes expertas sea de manera accesible, ¿no? Para el público en general. Fuentes expertas y fuentes diversas, ¿no? Aquí en este capítulo, igual que en todos los demás, incluimos ejemplos de positivos y negativos, ¿no? Buena manera de referirse, de informar con determinadas fuentes, y malos ejemplos, ¿no? Siempre lo hemos hecho en todos los capítulos que tienen que ver con el manual, del manual. Y en este punto, bueno, llegamos a pensar en que estamos en camino hacia un relato compartido, ¿no? El relato de la obesidad en los medios de comunicación en este momento es una puerta abierta, y nos está llevando, o nos podría llevar, ojalá sea así, a recorrer un camino de manera compartida. Y es así que ahora le voy a dar... invito a Daniela Godoy, secretaria del programa Elige Vivir Sano. Ella nos va a hacer también una breve presentación, y luego vamos a tener un panel de conversación en el que también participan Rinat Ratner, como les decía, de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, y Alejandra Ferrari, de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad.
Hola, muy buenos días y buenas tardes casi a todos y todas. Gracias, Eileen. Bueno, yo quería primero felicitarlos, bueno, a Belén también y por supuesto a la Universidad del Desarrollo por este excelente manual. De verdad que considero que va a ser un aporte enorme a las comunicaciones y también creo que a todo lo que se respecta al tratamiento público de la obesidad y del sobrepeso. Y este es un tema que ha estado en el centro del último tiempo, asociado al tema de cómo reducir el estigma en materia de obesidad y principalmente cómo hacer esto a través de las comunicaciones, del lenguaje, de cómo nos referimos a los pacientes y también, por supuesto, a las personas que padecen esta enfermedad. Voy a compartir una presentación. Tengo acá. ¿Me avisan, por favor, si la están viendo bien? Perfecto. Entonces, primero voy a partir con algunos temas asociados a los antecedentes generales en lo que respecta a la obesidad y al sobrepeso en nuestro país. La obesidad fue reconocida como una enfermedad hace unos años atrás en una resolución, en un acto administrativo del Ministerio de Salud, y nosotros podemos ver en este gráfico cómo la obesidad se presenta en mayor medida en personas que son de sexo femenino, personas que pertenecen a zonas rurales y personas que tienen menos años de escolaridad, es decir, cómo los determinantes sociales de la salud también los podemos observar en los resultados en lo que respecta a la obesidad. Y como país tenemos niveles muy altos de obesidad y sobrepeso, nos podemos comparar en este gráfico, por ejemplo, con otros países de la OECD, donde ustedes pueden ver que México está en el primer lugar, Chile en el segundo, y estamos por sobre Estados Unidos, que sabemos que han tenido niveles de obesidad bastante altos por mucho tiempo, por muchos años, dando mucho énfasis a esta enfermedad que los aqueja. El tema del sobrepeso y la obesidad también se aprecian los determinantes sociales de la malnutrición en lo que respecta a los datos de niños y niñas. En este gráfico nosotros podemos ver el ejemplo de los datos de los niños y niñas de 0 a 9 años, que son los datos declarativos de acuerdo a la encuesta de caracterización socioeconómica, la última que tenemos del año 2017, donde podemos ver que son precisamente los niños y niñas de zonas rurales quienes presentan en mayor medida sobrepeso y también obesidad, y son los niños y niñas de familias de menores ingresos los que también presentan mayor niveles de sobrepeso y de obesidad. En el último gráfico nosotros podemos ver, por ejemplo, los niveles de sobrepeso que llegan a un 15,7% en el caso de los niños y niñas que pertenecen al segundo quintil, pero esto lo comparamos con los niños y niñas que pertenecen al quinto quintil de ingresos, es decir, los que tienen más altos, que provienen de familias con más altos ingresos, y podemos ver que es un 9,3%, viendo un poco las diferencias y las brechas que existen en esta materia. Otro tema también, no solamente hemos querido nosotros de alguna manera difundir y hacer seguimiento y monitoreo a los datos y las estadísticas asociadas a la obesidad y sobrepeso desde Elige Vivir Sano, sino que también mostrar cuáles son el impacto que tiene la obesidad como enfermedad. Se hablaba en las presentaciones anteriores del impacto económico, del impacto social, del impacto para las familias, y efectivamente una de las cosas muy relevantes y en que ya tenemos evidencia a nivel país es el impacto económico de la obesidad. Se estima que el costo a nivel país en el 2014 fue un 0,5% de nuestro Producto Interno Bruto, pero ya en el año 2030, si es que seguimos con los niveles que hemos ido teniendo en materia de aumento
de la obesidad, podríamos llegar al 1,6% del Producto Interno Bruto, considerando los tratamientos de la obesidad y también tratamiento de enfermedades asociadas, junto con otros costos que también se consideran para hacer este cálculo. En lo que respecta a los costos en salud, estos costos podemos verlos, por ejemplo, cuando vemos los principales factores de riesgo de las principales causas de muerte y discapacidad en nuestro país, de acuerdo a los datos, por ejemplo, que están sistematizados en el Institute for Health Metrics and Evaluation. Y aquí nosotros podemos ver que en el año 2007, el índice de masa corporal elevado, es decir, lo que respecta a lo que estamos conversando hoy día, significaba un tercer factor de riesgo de principales causas de muerte y discapacidad, considerando estas principales causas de muerte en este entonces las enfermedades no transmisibles, ¿ya? Y en el 2017 pasa a ser el primer factor de riesgo asociado a las principales causas de muerte, lo que no implica que no la estemos reconociendo como una enfermedad, sino que está asociado a estas causas de muerte que de alguna manera implican un alto costo para la salud a nivel de nuestro país. Por lo tanto, esto muestra cómo ha aumentado el índice de obesidad en nuestro país y efectivamente cómo cada vez se asocia más a otras enfermedades no transmisibles, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares o las enfermedades del corazón, entre otras. Otro tema relevante también es la relación que existe entre la obesidad y la enfermedad o la pandemia de COVID, ¿ya? Eso ha sido muy importante porque han salido bastantes publicaciones de distintos países del mundo donde han concluido que las personas que tienen obesidad tienen un mayor riesgo de hospitalización, tienen un mayor riesgo de enfermar gravemente por COVID y tienen un mayor riesgo de muerte por COVID. Por lo tanto, la obesidad ha sido reconocida no solamente como una enfermedad, sino que también como una pandemia que está asociada también a COVID-19, y es por esa razón que fue incluida en nuestro país, por ejemplo, como aquellas patologías para que las personas pudiesen vacunarse por ser crónicos. La Secretaría Elige Vivir Sano, la Secretaría Elige Vivir Sano, que establece la ley 20.670, se implementa la Secretaría y también el sistema Elige Vivir Sano en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el propósito es promover entornos y comportamientos saludables para prevenir las enfermedades no transmisibles, mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas, y este sistema incluye políticas, planes y programas que provienen de distintos ministerios y servicios públicos, y también que consideran iniciativas de la sociedad civil, de municipalidades, de la academia y de otros organismos. La idea de este sistema es que los agrupa a todos en un sistema. Y nosotros tenemos distintas áreas de trabajo en la Secretaría. Una es la área del observatorio, donde nosotros levantamos y hacemos monitoreo de todas estas estadísticas y esta evidencia. Hemos realizado radiografías que sistematizan todos los datos que tenemos en relación, por ejemplo, la obesidad en adultos, la obesidad en niños y niñas, la radiografía de la alimentación, entre otros, para poner a disposición todos los datos existentes de una manera simple. Y esto tiene que ver también mucho con el sector de las comunicaciones, porque de alguna manera hemos podido difundir estas estadísticas y estos datos para que se conozcan. Luego está el sistema intersectorial, que incluye todas las políticas, planes y programas, las regulaciones, donde nosotros trabajamos, establecemos metas, establecemos indicadores, entre otros. Tenemos el área de proyectos de entornos saludables, y por último el área de comunicación social, que tiene mucha relación con el manual que hoy día estamos conociendo. Un segundo. Bueno, las políticas, planes y programas para el 2021. Aquí podemos señalar que tenemos en primer lugar la Estrategia Nacional de Obesidad 2021-2030, y en actividad física tenemos algunas de las políticas, como por ejemplo el plan de centros Elige Vivir Sano, para construir estos polideportivos para que las personas tengan acceso gratuito en distintas regiones y en distintas comunas a lo que es la actividad física, el deporte, espacios familiares, entre otras cosas.
Otra de las cosas que también se incluyen en las políticas públicas son la construcción de plazas y de espacios al aire libre para el deporte. Hemos visto en los últimos 10 años un aumento del uso de espacios públicos para el deporte, hemos visto un aumento también del uso de estos espacios para hacer actividad física con la familia, y es por eso que de alguna manera forman parte de nuestras políticas públicas. Luego, tenemos también la banda horaria Elige Vivir Sano, que nosotros implementamos. Estos son ejemplos de las cosas que implementamos durante la pandemia, porque vimos que todas las personas vieron disminuidas sus oportunidades para hacer deporte. Sabemos que la mitad de las personas señaló que había disminuido su actividad física durante la pandemia. Además, vimos un aumento, por ejemplo, en la obesidad en escolares en el último año, y es por eso que hemos implementado medidas en pandemias para fomentar la actividad física como parte de la Estrategia Nacional de Obesidad. Uno de los ejemplos es la banda horaria Elige Vivir Sano, que va de 6 de la mañana a 9 de la mañana, y que es un horario para que las personas puedan salir sin ningún permiso a hacer actividad física o deporte al aire libre, de forma individual o con el mismo grupo familiar. Esta banda horaria, nosotros tenemos los datos de que ha sido utilizada por un 33% de las personas, y se ven en el fondo bastantes personas y familias utilizando la banda horaria, especialmente durante los fines de semana. Y también implementamos recomendaciones para la actividad física y la movilidad activa en el plan paso a paso, para dar estas recomendaciones de las personas que querían hacer deporte en medio de la pandemia, en medio de las cuarentenas, y cuáles son las medidas de autocuidado que nosotros recomendábamos que llevaran a cabo. En lo que respecta a la alimentación, tenemos el programa de alimentación escolar de la JUNAEV, un programa de colación saludable y también pedidos sanos. En el programa de alimentación de la JUNAEV hemos hecho dos acciones. Lo primero es en el programa de alimentación que se entrega en las escuelas y en los colegios, aumentar las frutas, aumentar la cantidad de verduras, aumentar la cantidad de productos saludables, mejorar también, incluir la gastronomía en las preparaciones para mejorar la aceptabilidad de los niños y niñas en estos almuerzos. Y durante la pandemia hemos entregado canastas para dar continuidad a la seguridad alimentaria de los niños y niñas a nivel escolar. Por lo tanto, se entregan estas canastas que disponen de alimentación para los escolares. Luego, Pedidos Sanos es un programa en el cual estamos trabajando con las ferias libres de nuestro país para poder implementar una plataforma para hacer pedidos a los domicilios o a los hogares de las distintas ferias libres y en las comunas en las que están estas ferias libres por parte de las distintas personas. Esta plataforma va a operar sin costo, y por lo tanto es muy importante porque de esta manera vamos a poder dar acceso a todas las personas en distintos horarios y a frutas y verduras frescas que son también a precios más convenientes. Otras cosas que estamos haciendo en materia de alimentación, es muy importante el programa de promoción del consumo de agua. Hay bastante evidencia de cómo el consumo de agua está asociado a la disminución de la obesidad infantil, porque al consumir agua, ¿cierto?, se disminuye el consumo, por ejemplo, de jugos azucarados, de bebidas azucaradas, que tienen un impacto no solamente en esta enfermedad, sino que también en otras enfermedades como, por ejemplo, la diabetes tipo 2, y ahí estamos trabajando a nivel escolar para poder fomentar el consumo de agua a través de la entrega de botellas individuales, pero también a través de educación en materia de consumo de agua y educación alimentaria. Por otra parte, también tenemos distintas herramientas y intervenciones para fomentar la venta en la agricultura familiar campesina, fomentar también, por ejemplo, los productos ancestrales saludables, y ahí tenemos un programa que se llama Originario, que hemos implementado con INCAP, en el cual estamos difundiendo la relevancia que tienen los productos ancestrales, la relevancia de la cocina y de la cultura alimentaria en nuestros pueblos indígenas a lo largo del país, y también apoyando la comercialización de estos productos, de estos productores y de estas productoras, para poder promover esta alimentación que es propia de nuestras raíces, pero también es bastante saludable. Algunas de otras acciones de la Estrategia Nacional
También está el programa Vive tu Huerto, que fomenta la implementación de huertos en el entorno escolar para tener un ambiente escolar más saludable, porque esto permite de alguna manera no solamente tener beneficios para la salud de los escolares, sino que también para la salud del planeta. Promueve hábitos saludables, promueve el cuidado del medio ambiente, el consumo de frutas y verduras, y además se puede utilizar como una aula al aire libre para hacer distintos tipos de clases o distintos tipos de disciplinas. También otro tema son el fondo que tenemos para poder apoyar a distintas organizaciones, fundaciones, corporaciones y establecimientos escolares para implementar sus proyectos, como por ejemplo pueden ser talleres de alimentación saludable, proyectos de kioscos saludables, ferias vespertinas, carros en el fondo que venden comida saludable, como el que ven en la fotografía, entre otros. En materia de bienestar, otra de las cosas muy importantes también es el uso de la bicicleta. Y ahí estamos trabajando con el Ministerio del Transporte y otros ministerios para poder aumentar los kilómetros de ciclovía a lo largo del país. A la fecha tenemos 1.866.000 kilómetros de ciclovía y hemos estado habilitando cada año más. Entre el 2018 y el 2021 habilitamos 522 kilómetros de ciclovía y esperamos seguir en este camino. Durante la pandemia lanzamos junto al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Bienes Nacionales también un visor territorial de las distintas ciclovías, tanto permanentes como transitorias, que funcionan en el país para que las personas pudiesen planificar mejor sus viajes y de esta manera poder hacer uso, por ejemplo, de la franja horaria Elige Vivir Sano o utilizarla como medio de desplazamiento en caso de que tuviesen permisos para poder funcionar o trabajar durante las cuarentenas. Otra cosa son la Política Nacional de Parques Urbanos. Estamos muy convencidos de la inclusión, de la importancia de tener ciudades amigables, ciudades sustentables, y para eso los parques son una de las políticas más relevantes. Y en ese sentido, estamos aumentando los parques urbanos. Sabemos que las familias están aumentando el uso de parques también, tenemos estadísticas de eso. Por lo tanto, es muy relevante poder potenciar esta política pública. Y en materia de comunicación social, algunas de las cosas, y yendo también a lo del manual que ustedes presentaron hoy día, y que valoro enormemente porque lo considero muy, muy, muy bueno, tenemos la programación de TV Educa Chile, que es una programación de Elige Vivir Sano, que incluye distintos tipos de programas. Un programa de yoga entrete que se llama, que es yoga infantil, un programa de mini atletas, que es educación física, y Cocinando Aprendo, dentro de los cuales el lenguaje y la comunicación que se utiliza ha sido también trabajada con distintos especialistas para, por supuesto, cuidar y fomentar la educación alimentaria y también la educación de hábitos saludables en niños y niñas. Y una iniciativa que se llama Vida Saludable en Casa durante la pandemia, donde las personas pueden acceder a clases, a distintos tipos de ejercicios para todas las edades, en familia, también recomendaciones, recetarios, recetas que son saludables, pero que son de pocos ingredientes, simples de hacer, entre otras cosas. También nosotros hemos fomentado harto las campañas de comunicación social. Elige Vivir Sano, cuando nace con campañas muy propositivas, muy positivas. Mirar en el fondo esto desde una perspectiva positiva de que, si bien es cierto que es importante implementar medidas estructurales, políticas públicas, y complementar esto también con regulaciones, entre otras cosas, también es importante que las personas, ¿cierto?, se sientan motivadas a llevar a cabo ciertos comportamientos que pueden contribuir a su salud. Y ahí voy al tema, para ir finalizando, el Día Mundial de la Obesidad, que estuvo a cargo de la Federación Mundial de la Obesidad y en el que nosotros como Chile participamos. Ahí nosotros tocamos mucho el tema de disminuir el estigma asociado a la obesidad. Así que de verdad que agradecemos mucho este manual. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación.
efectivamente hay varias cosas en las que mencionaste, que dialogan de manera muy directa con lo que recogimos en la investigación y luego incluimos en el manual, pero también que nos hacen preguntarnos algunas cuestiones relativas a cómo esto subsiste con que también todavía estén presentes estos estereotipos y que haya tantas dificultades para que efectivamente la obesidad en la vida diaria de las personas se pueda tratar como enfermedad. Quiero invitar ahora a que se sumen a esta pantalla a Rinat Ratner, de la carrera de directora de Nutrición y Dietética en la Universidad del Desarrollo, y Alejandra Ferrari. Muchas gracias, Aileen. Por favor, un gusto. Hola, muchas gracias. Para que podamos tener esta conversación, panel de conversación, también, bueno, comentar las preguntas que nos han llegado mientras Daniela presentaba y también cuando estábamos comentando el manual. Entonces, primero, preguntarles si, bueno, antes de contestar las preguntas, aunque por supuesto que lo vamos a hacer, preguntarles a ustedes cuáles son sus reflexiones al respecto, qué es lo que quieren comentarnos. Adelante. No sé si parte Alejandra o parto yo. Parte tú, Rinat. ¿Alejandra? Sí. No, parte nomás. Ah, ¿parto yo? Ok, gracias. Bueno, la verdad, felicitarlas por el manual. Yo me he dedicado al tratamiento de la obesidad por más de 25 años y realmente he podido evidenciar el dolor con que las personas obesas se viven su enfermedad. Nosotros hemos deshumanizado un poco el tratamiento, muchas veces hemos juzgado a las personas con exceso de peso, las responsabilizamos por lo que comen, por la actividad física que realizan, y la verdad es que hemos podido evidenciar que el exceso de peso tiene que ver no solamente con un componente personal y una decisión individual, sino que tiene que ver con un entorno, ¿no?, que facilita o ayuda a la implementación de ciertos estilos de vida. Yo quería leerles un poema, porque la mirada que hemos tenido tan deshumanizada y poco compasiva para el obeso ha generado más angustia y ha generado una respuesta en la población que muchas veces es muy dolorosa. Las personas saben lo que tienen que hacer. Yo creo que faltan más elementos que puedan acompañar y ayudar, porque evidentemente se requiere un tratamiento. Por ahí escuchaba o leía una de las preguntas, decía si es una enfermedad, ¿por qué no está cubierta, por ejemplo, por los seguros o por las ISAPRES o FONASA? Y efectivamente son preguntas que quedan en el aire. Entonces, les quiero compartir un poema para que podamos entender un poco la mirada más humana. Y este poema se llama Gorda. Dice así: quieren cercar mi frontera, quieren alambrar mi forma que late gruesa. Así está bien nomás, así está bien nomás, bonsai. Y yo me acuerdo de querer morir en los biombos, de querer arder con el tabaco, de no correr las cortinas del probador de mi mundo. El silencio de entonces, lo decidido de ese silencio. Quieren racionar las licencias de mi boca, soldados de la salud. Mi cuerpo dejó de ser cosa juzgada, con tono remanso, de pronto es un caudal que conviene detener. Este poema es escrito por una mujer que vive su obesidad desde los biombos, desde no saber en qué silla sentarse porque simplemente no cabe, desde el estigma de no conseguir ciertos trabajos, porque lamentablemente muchos de los trabajos solicitan tener un estado nutricional normal. A los periodistas les pido que por favor sean compasivos, que tengan una mirada más humana. La persona que está obesa no quiere estar obesa, hace todo lo que puede y lamentablemente muchas veces no logra los resultados. El personal de salud debemos ser más compasivos, acompañar, poner metas realistas, no poner metas inalcanzables, porque la frustración que generamos muchas veces en nuestro paciente, más que ayudar, empeora la situación. Entonces realmente cuando leí el manual,
me generó mucha emoción y mucho agradecimiento a la Escuela de Comunicaciones, a la Facultad de Comunicaciones, porque es algo que es necesario. Y cuando me pidieron acompañarlos, encontré que era la mejor manera de poder aportar con un granito de arena para transmitir que las personas obesas lo viven con dolor. Por lo tanto, tratemos de ser respetuosos, tratemos de ser compasivos. Eso es lo que tengo para decir. Alejandra. Oye, bueno, primero que nada quiero agradecerles a la UDD y a ustedes, Aileen, como investigadoras, la invitación. Sin duda es impactante ver las cifras, considerar que el costo de mantener, el costo de salud del tema de la obesidad es un 0,5% del PIB, es bien impactante. O sea, el costo probablemente es mucho mayor que lo que muchas industrias son capaces de producir como aporte al Producto Interno Bruto. Entonces, sin duda es un problema de todos, es un problema multidimensional, y eso significa que instancias como esta nos ayudan a abordar el problema de manera integral. Es interesante mirar un poco la visión desde las personas que sufren esta enfermedad, ¿no es cierto? Que muchas veces son criticadas, cuestionadas, estereotipadas, como veíamos, y sin duda desde el ámbito de las comunicaciones y en lo que a mí respecta al ámbito de la publicidad tenemos una tremenda responsabilidad de construir y fomentar nuevos modelos de vida, de construir empatía hacia las personas que sufren esta enfermedad, y también desde el punto de vista de nosotros como comunicadores, como publicistas, hacer ver a nuestros clientes, que son las empresas, que son las marcas, que tienen una responsabilidad social en este y en muchos otros ámbitos. O sea, una de las cosas que ha cambiado en los últimos años en la sociedad y en Chile particularmente es que no podemos seguir esperando que todo el crecimiento económico tenga que ver con el consumo, porque probablemente también ahí hay una responsabilidad de incentivar el consumo más allá de lo que es saludable finalmente, tanto lo que es la obesidad como lo que son finalmente estas compras impulsivas y en un montón de ámbitos. Así que me parece que instancias como esta generan una discusión que parte por tomar conciencia y por generar lazos de colaboración que podamos hacer entre el mundo público, la sociedad civil y las empresas privadas para poder ir fomentando en el fondo nuevos estilos de vida, nuevas formas también de consumo que no sean absolutamente insanas y que nos ayude a superar problemas como la obesidad y que afectan finalmente al país completo y a todo su ámbito económico. Tal cual, es así, y por eso la responsabilidad de todos los comunicadores y también ese aporte que desde la elaboración de información periodística podemos hacer. Muchas gracias, Alejandra. Daniela, tenemos una serie de preguntas, no todas pertenecen a ámbito específico de Elige Vivir Sano, también algunas se las tendríamos que plantear o hacer llegar al MinSal, ¿no? Al Ministerio de Salud. Primero, igual comentarles que, bueno, nos preguntan si este manual se elaboró con el aporte de periodistas, y bueno, podríamos responder las 3 personas que trabajamos haciendo el manual, somos periodistas, y lo hicimos a partir de un relevamiento muy detallado de esos 1.200 piezas noticiosas de medios chilenos, ¿no? Por supuesto que a partir de esta presentación, ¿no? Una vez que lo exponemos a público, es que se podrá continuar esto y quizá crear otros elementos también con la intervención de periodistas, ¿no? Sin duda. Eso es así algo puntual. Pero ahora, resumiendo un poco las preguntas, Daniela, las personas, muchos asistentes a esta presentación les preocupa si efectivamente la obesidad está reconocida como enfermedad, ¿por qué no tiene cobertura en FONASA? ¿Cuánto tiempo el tratamiento de la obesidad, más allá de la prevención, no tiene una cobertura en FONASA? Entonces, ¿qué es lo
¿Qué responde Elige Vivir Sano frente a esta cuestión? Bueno, lo primero es comentarles que hay una resolución, que es la resolución de 374 del Ministerio de Salud del 28 de junio del 2013, que establece cuáles son las enfermedades no transmisibles, respecto de las cuales la Secretaría Elige Vivir Sano, que eso quiero recalcar, que es una Secretaría Elige Vivir Sano. Muchas veces nos dicen el programa Elige Vivir Sano o la campaña, es una secretaría, es una agencia pública, una institucionalidad que de alguna manera, junto con promover la construcción de entornos más saludables a través de distintos políticos, planes y programas, coordina las acciones de los distintos ministerios y servicios públicos. Y en esa línea, desde Elige Vivir Sano, nosotros estamos implementando políticas públicas que están vinculadas principalmente en la parte de prevención, ¿ya? Por la ley 20.670, nosotros nos compete trabajar en la prevención primaria, es decir, en las políticas de carácter poblacional o iniciativas que sean de carácter poblacional. Y ahí una de las cosas es que tenemos incorporado ciertas acciones y ciertas iniciativas del Ministerio de Salud, dentro de las cuales destaca, por ejemplo, el programa Elige Vida Sana, que se desarrolla a través de la atención primaria, también el programa que tiene para los planes comunales, donde a través de las distintas comunidades se hacen y se implementan los programas de promoción de la salud que están vinculados a la creación de entornos alimentarios y entornos que promuevan factores protectores, ¿ya? Como podría ser, por supuesto, la disminución del consumo de tabaco, la actividad física, entre otros. En lo que respecta ya a preguntas asociadas al auge y cosas así, creo que sería súper importante e interesante a lo mejor conversarlos directamente con el Ministerio de Salud. Muchas gracias. Alejandra, aquí nos preguntan también cómo se evalúa desde la publicidad el tratamiento que recibe la obesidad. O sea, ¿cómo evalúas tú desde ACHAP el tratamiento o la comunicación en torno a la obesidad que se hace desde la publicidad? Mira, es súper interesante tu pregunta porque nosotros desde la publicidad en general durante muchos años se han trabajado con estereotipos, ¿no es cierto? El estereotipo no necesariamente significa algo negativo, el estereotipo es como un reflejo de una conducta o de un fenómeno social que se recoge desde la publicidad. Hoy día los estereotipos están bastante cuestionados en la publicidad porque en general se han tomado como para reírse, como para discriminar, ¿no es cierto? Y desde ámbitos absolutamente negativos. La obesidad y la gordura, por decirlo así, es uno de ellos, así como ha sido lo del género, muchas veces el tema también de la diversidad sexual. Son cosas que hoy día estamos desde la publicidad trabajando, tratando de conectarnos primero con los fenómenos sociales que hoy día ocurren, o sea, entender qué es lo que está mirando la sociedad, y en ese sentido se produce como una contradicción, particularmente en el ámbito de la obesidad, porque por un lado sabemos que hay un montón de cosas que están regulando los alimentos, ¿no es cierto? Esta cosa de, específicamente la ley de etiquetado, y que nos hace en el fondo, por un lado, hacer conciencia de cómo están compuestos los alimentos, y por otro lado, en términos de género, particularmente porque yo las oía que uno de los principales reflejos de la obesidad en los medios son las mujeres. Hay claramente una discriminación hacia el género femenino en resaltar esto de la obesidad. Pero por otro lado, desde el punto de vista de los estereotipos de género, estamos promoviendo estereotipos mucho más realistas, donde las mujeres acepten su propio cuerpo, donde se quieran a sí mismas, y muchas veces ahí tenemos como esta disyuntiva es hasta dónde promover nuevos modelos que no caigan en una aceptación de ciertas conductas que no necesariamente son sanas ni son esperables. Entonces yo te diría que desde el ámbito de la publicidad lo estamos mirando con mucha reflexión, con mucho análisis, tratando de conectarnos con los consumidores para poder ir reflejando estas nuevas conductas que por un lado no estereotipan de manera negativa, pero que por otro lado tampoco generen modelos que no son los modelos deseables en términos de la conducta. Sí, muy bien, muchas gracias. En ese sentido, qué atractivo, qué valioso es tener este espacio, ¿no? Donde podemos compartir todas estas miradas y preocupaciones, ¿no?
Rinat, nos preguntan desde la consulta profesional, ¿no? ¿Qué experiencia, cómo has visto tú el impacto que tiene en los pacientes, cómo se difunde o cómo se comunica la obesidad en los medios de comunicación? Bueno, partamos de la base que la obesidad es una enfermedad y requiere tratamiento, que lo que pasa es que el tratamiento debe cambiar un poco su foco. El tratamiento debe poner metas realistas, debe dejar fuera los estereotipos y entregar las herramientas adecuadas, individualizadas a cada una de las personas. El trabajo con equipos transdisciplinarios es fundamental. El trabajo con un equipo de psicólogos, psiquiatras, porque la obesidad muchas veces cumple una función. La grasa es un aspecto que nos hace ocupar espacio. Vemos en distintos grupos poblacionales donde la mujer necesita ser grande, si es dueña de casa y requiere la obesidad como un factor protector. Por lo tanto, debemos individualizar los tratamientos, entender el entorno y el contexto de cada una de las personas y poner el énfasis en los tratamientos transdisciplinarios y orientaciones hacia el cambio de los entornos. Lo que plantea Daniela desde el Elige Vivir Sano busca precisamente mejorar los entornos para que las personas tengan un derecho, puedan ejercer el derecho a tener una alimentación saludable y realizar actividad física. Muchas veces no entendemos por qué las personas no hacen ejercicio, pero si bajan en su casa y los van a asaltar o corren riesgo, efectivamente la posibilidad de llevar a cabo actividad física se reduce a un espacio mucho más limitado. Si tengo lugares o sectores donde tengo desiertos alimentarios, no tengo una buena oferta de frutas y verduras, por más que la persona quiera mejorar su consumo, no lo va a lograr. Por lo tanto, hay que trabajar de manera colaborativa, no solamente desde la consulta, porque ahí quedamos muy cortos, tenemos que trabajar con el gobierno, con la empresa, con los profesionales de la salud y por supuesto con la sociedad completa. Mejorar los entornos y tener esta mirada compasiva donde nosotros generemos una mirada, un apoyo más realista y alcanzable para las personas sin generarles esta gran frustración que muchas veces generamos a través de los medios, a través de la empresa y a través de los profesionales de la salud. Ahí tenemos que trabajar colaborativamente. Muchas gracias, la única manera. Por tu respuesta. Y bueno, tenemos que terminar. Queremos recordarles que el manual va a estar disponible en la página web de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Agradecerles mucho a todos los asistentes que nos han acompañado hoy y por supuesto también a Daniela Godoy de la Secretaría Elige Vivir Sano, Alejandra Ferrari de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad y Rinat Ratner de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias a todos.